Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Los Personajes aquí en Ocho Deportivo. Tenemos el día de hoy a una superestrella del béisbol nicaragüense y su historia, Norman Cardoce. Un ícono del béisbol nicaragüense. Norman, esos años de la niñez son muy recordados por tu persona y principalmente porque era aquel niño inquieto, aquel niño que le gustaba estar fuera de la casa. Bueno, era un niño tal vez como un niño parecido a todos los niños que estaban en aquel tiempo, pero tenía sus particularidades de esa niñez tuya, Norman. Bueno, Levi, pues fíjate que yo a los 9, 8, 9, 10 años, pues, logré jugar en el equipo San Jerónimo, infantil, pues. Ahí donde di mis primeros pasos, pero no había día que no jugara en la calle con mi palo de escoba y mi bola hecha de bolsa de plástico. Eso era rutina, pues, como todo niño, pues, que le gusta jugar. Pero sí siempre trataba de sobresalir. Digamos, en la calle de mi barrio, 2 contra 1. Yo jugaba contra 2 más y le ganaba, pues. ¿Me entendiste? Era una manera, pues, de que yo quería hacer algo, pues, ¿me entendés? Pero bueno, así fueron mis primeros pasos. Logré llegar a un campeonato nacional a Bluefield, donde casualidad que ganamos el campeonato, pues nos fuimos invictos y Y en ese campeonato estaba Henry Roa, Marvin Benar, Marlon Avea. Juan Vicente López por Managua, ¿me entendés? Yo por Masaya, y hay jugadores que llegaron a primera edición, el caso de Julio y Jorge Sandoval, que eran primos, pero Sí. y Francisco Mojica, padre, porque juega un Mojica ahorita en Matagal, y lograron jugar, pero bueno, ellos llegaron a un nivel pues de que no pudieron seguir jugando más, pero sí, yo logré desarrollarme a otros niveles, ¿me entendés? Pero ¿cómo era eso que te ibas a lanzar granadas a la playa? Bueno, lo que pasa es que yo me crié en un barrio, pues que le decían el barrio maldito, pues, ¿me entendés? Pero habían siempre, todos los fines de semana era jugadera de bola de hule, Sí, handball. de handball. Pero habían otros que vamos a la playa, y entonces, vos sabés que era época de guerra, Sí. y habían pues varios de ellos que habían estado en la guerra y se manejaban pues como sandinistas, y entonces nos íbamos, vamos a la playa a tirar granadas, y ya subíamos con sacos de pescado, ¿me entiendes? Yo creo que mi niñez fue la gocé, siempre... ¿No fuiste un problema para Doña Auxiliadora? Pues fíjate que no, pues porque yo me crié hasta los 13, 14 años donde Latina, Cristina. sí, y mi papá Dan, pues, que fueron los que me quedaron junto con su hija, la doctora Miranda, ¿me entendés? Hasta los 14 años. Viré para donde mi mamá porque mi hermano mayor ya se lo habían llevado al servicio militar a Río San Juan, no más recuerdo. Y entonces yo me crié y me manejaba con ellos, ¿me entendés? Y así fue mi juventud, se puede decir, ¿me entendés? A los 14, 15 años tuve un accidente que mi papá me mandó a aprender zapatería. Entonces hubo un muchacho que bromeando pues me tiraba mandarina. Y yo con las mismas mandarinas que compré para tirarle, lo seguí y me resbalé. Y me agarró el filo de un ladrillo y me partí toda la rodilla. Entonces logré pasar un año, ¿me entiendes? Para yo curarme, porque da la casualidad que... Sin tocar un bate, sin tocar una bola, nada de contacto con el béisbol. Da la casualidad que me dice el doctor, el día que me quita los puntos, no andes en bicicleta, y ese mismo día andó en bicicleta y se me abrió la herida. Entonces fue tan grande la infección que yo me ponía 4 inyecciones de penicilínica, procaínica al día, 2 cada 12 horas. Era tan grande la infección, entonces me pusieron 40 en 10 días. Y logré un año, pues, porque se me infectó y muchas cosas, pues. Y prácticamente duré un año sin jugar pelota. Ya cuando a los 15, 16 años, yo ya jugaba mayoral. Temprano, o sea, es una edad temprana. Sí, y el mismo hombre que había hecho el equipo infantil, de nombre Carlos Algaba, le decían Caremico. Mi primer hermano era un señor que le dicen Managua todavía, que tal sea, pues. Pero Caremico era el que había hecho el equipo, pues. Ese mismo señor era administrador del equipo San Fernando, cuando era Corporación Deportiva San Fernando. Entonces, ese mismo año dice que quiere un menor. Me llevan a mí
Y debutó en Managua contra los Dantos. Eso en 1988. 88. Y conectas un doble en tu En primer primer turno, no se olvida nunca, contra el zurdo Noé Morales. Y bateo dos, pegué 2 dobles. Ese día, pues, ¿me entendés? Logró terminar el campeonato y pudieron ver ese mismo año que Roberto Reyes le tira no y no ron a Chinandega. En Masaya le gana 4-0. Que no se olvide nunca una jugada buena de Edgar Hodgson en el Ciore Top, que estaba jugando el Ciore ese día. Y gana Roberto 4-0. Entonces ya empezaba a enfocar. Al siguiente año vinieron las prácticas, hice el equipo, pero a los 8 o 10 días pues me bajaron a la reserva y ya no subí en todo el año. Y estuviste 2 años en la reserva. Eso ha sido un momento muy duro. Eso fue un año, al año siguiente, y volví a hacer el equipo, pero ya no me bajaron a la reserva, sino que me andaban ahí y no me daban chance. Pues. Despiden al señor Migdonio Mesa, que en paz descanse, y nombran a Abilio Miranda. Pero Abilio me da la oportunidad de jugar, y ese mismo año, da la casualidad, un 12 de diciembre, que ese día estoy cumpliendo años yo, del 89, del 89, sí, 89-90, yo le pego jonrón al Robert Medina. Mi primer jonrón se lo pego al Robert Medina un día de mi cumpleaños, un 12 de diciembre aquí en Masaya. Ese honrón nunca lo vas a olvidar. O sea, claro, día de tu pues, cumpleaños contra el Robot Medina, nada más y nada menos. Ya, y hasta el último, pues, que lo acabo de pegar a Mario Peña, que logré empatar a Nemesio en 183. De por vida, el quinto, él y yo, el quinto mejor render en la historia del béisbol nacional. Eso lo hiciste nada más en abril del 2010. Y cuando entras a los 90, ya estás culminando tus estudios, logras bachillerarte, eso es un punto muy En a el 90 favor. me bachillero. Eso es un punto muy a favor tuyo, lograr bachillerarte inculcado con muchos valores en la casa. Creciste con diferentes personas en algún momento, pero siempre mantuviste aquellos valores que te inculcaron desde pequeño. Claro que sí, digamos, mi papá Dan, la Tina, la doctora Miranda, pues que siempre me inculcaron, aparte de mi mamá y mi papá. Mi papá ha sido un hombre tan callado que para darme un consejo se lo decía a mi mamá, para que mi mamá me lo dijera a mí. ¿Me entendiste? Entonces, pero sí, vos tenías respeto. Siempre mucho. Respeto y hasta la vez, pues, ¿me entendés? Y son detalles, ¿me entendés? Que eso uno siempre lo lleva en el corazón, lo guarda, ¿me entendés? Pero bueno, logro llegar al 90-91, ya en esa temporada, el manager es Lázaro González. Lázaro González me da la oportunidad de ser el tercera base titular. ¿Por qué? Porque Guillermo Macías se va a los Dantos. Entonces ese año ya logro conectar yo 6 o 7 jonrones, no más recuerdo. Y Rivas me agarra de refuerzo. Pero pasa un hecho importante ahí, entre esos años, y el nacimiento de Norman Cardoso El Jr. nacimiento de Norman. Tu vida cambia, da un giro de 360 claro grados. Sí, porque ya no es el Norman chavalo que pensaba en él mismo, tenía que pensar ahora en una familia. Tenía que pensar, así es, porque era difícil, pues la pobreza en que nosotros nos criamos, pues era duro, pues ya tenía que... Se me hacía más difícil de estudiar porque tenía que gastar. Mis padres no tenían la posibilidad, pues, ¿me entendés? Pero se me hacía más fácil jugar, o sea, la manera de ganarme el dinero es más fácil jugar, ¿me entiendes? Y entonces yo empecé a esforzarme con ayuda de Guaracha. Guaracha me decía, aquí te espero todos los días a las 5 de la mañana en el estadio. Entonces yo llegaba al estadio, primero pesa, después a batear, y después me decía, anda a correr. Te estoy hablando de 90, ¿verdad? Te estoy hablando de 90 porque Norman nace en 91. Sí. Entonces, yo ya tenía que buscar qué darle a mi hijo, bueno, ¿me entendés? Hagamos un paréntesis ahí, Norman. En todo este trayectoria se te ha reconocido como el Pollo Cardoso. El Pollo viene de Don Adán. Pollo viene de mi papá Dan. O sea... que no es tu papá biológico. No, mi papá Dan es... O sea, a él le decían el Pollo Miranda, o Dan Miranda, ¿me entendés? Entonces yo agarro el nombre de Pollo porque él, pues, toda la vida ha sido Adán Pollo. Sí. ¿Me entendés? Y me nombra a mí un señor de al frente, que en paz descanse, don Roberto, no recuerdo el nombre, Roberto Delgadillo, señor del frente, de donde mi papá. Me decía, antes era huevito, ahora sos pollito, y después te vas a hacer gallito. Y entonces así quedé yo como pollo, ¿me entendés? Y es hasta la vez pollo, incluso a mi hijo pollo también, ¿me entendés? Pero todo eso viene de descendencia de mi papá, que en paz descanse. Norman, y en 1992 viene quizá el momento más excitante de tu corta carrera beisbolística, cuando
después de que en 1942 el San Fernando se coronara por última vez, en 1992 ustedes ganan un título para esta ciudad. Vos estabas ahí. Bueno, fue un año duro porque pasamos muchas duras para llegar hasta ahí, ¿me entiendes? Primero logramos avanzar a una triangular, que eran Búfalo, Matagalpa y San Fernando. Entonces el primer juego es Búfalo, Matagalpa y gana Matagalpa. Entonces el día siguiente viene Búfalo a jugar con nosotros. Y ganamos 5-4 y pegó 3 honrones ese día. Vamos a jugar al día siguiente a Matagalpa y ganamos 6-5, si más recuerdo. Y le pegó honrón a mí. O sea, en esa serie, en esa triangular pegué 4 honrones, ¿me entendés? Fue un año bonito, pues también a la misma vez porque se da el nacimiento de mi segundo hijo, pues que es mi hija Cristina Renata, que lleva a Cristina por latina, que me crió, la esposa de mi papá Dan. Sí. ¿Me entendés? Y entonces ya logró nacer mi segundo hijo y logramos ganar el campeonato con mucho refuerzo. Ese año llegó Omar al San Fernando. Sí. Y ese año logramos ser campeón en una serie bastante dura, estando 3-1 abajo contra el Boer. Y remontamos y se terminó en 7 juegos. Y se terminó en 7 juegos. Pues y ese mismo año me dio la oportunidad de que me llamaron a la selección. Fue tu primer año en la selección, un momento muy emocionante. 92, y que logramos hacer una gira por los estadios Grandes Ligas, Pittsburgh, Cleveland, Atlanta y Millington y Indianápolis. Sí. ¿Me entendés? Después se dio un torneo en Harlem, Holanda, ese mismo año. Y el equipo nicaragüense solo pegó un honrón ese torneo que lo conecté yo contra Puerto Rico. E incluso ese juego lo ganamos nosotros 5-4 o 6-5, creo. Bueno, y seguías también dando que hablar aquí a nivel nacional con el San Fernando. Y viene otro campeonato en 1994. Otro campeonato, pero en el 93, antes todavía logramos llegar a la final contra Granada y perdimos la final. Que se dice por lluvia. Pues, la famosa final de la lluvia. Ya me entendés, pero bueno, logramos perder ese campeonato y ese año llegué a la selección también. Y no se me olvida nunca que fuimos a Italia, de tantas anécdotas que amanecimos en unos juegos y Epifanio perdió todo su dinero, no se me olvida nunca. Y cuando logró ganar el poco moneda, él llegó a querer que le regresaran el dinero y dijeron que no, que toda esa moneda era para jugar en máquina. Entonces, te imaginas, Epifanio, era explotar, ya amanecimos por el tiempo, la hora, no podíamos dormir. Sí. Y en una práctica no se me olvida nunca que Julio Medina me dice, andás sin fútbol, chavalo, vos sos el de práctica y yo el de juego, me dice. Pero eso te motivaba más bien. Claro que sí, ¿me entendés? Porque decía yo, jodido, pues yo vamos, estamos hablando del mejor segunda base de todos los porque tiempos. no puedo hacer yo lo que él hace, entonces eso me motivaba más a tratar de ser mejor cada día. Y llegó un momento en que fue un gran amigo de Medina, pues, porque sí. Medina ese mismo año, en el 93, vino al San Fernando. Al San Fernando, sí. Entonces, y jugó la final contra el Boer. Contra Granada. Contra Granada, exacto. Y en 94 ganamos el campeonato con él era la segunda base. Sí, es cierto. Contra arriba, y yo ya jugaba shortstop. Que incluso yo pasé a ser shortstop porque Omar, la necesidad del señor Omar me pasó al shortstop. Porque Guillermo Macías regresó al San Fernando y jugaba tercera base. Así. Y ese campeonato de 1994... En la final sí tuve una buena final. Incluso el último juego de Honronier en Rivas contra Germán Espinosa, ¿me entendés? Y la atrapada de Nemesio, que se da también en esos innings finales con el relevo de Epifanio. Y Nemesio estaba por primera vez Nemesio vistiendo una camisa que no era la del Boer. Incluso fue su primer campeonato en Nemesio. Exacto. Porque con el Boer no lo había ganado todavía. Exacto. Lo gana el año siguiente, que le gana el Boer a San Fernando. Que fue la final del relajo, ¿no? De todas las incidentes violentos. Incluso yo logré venir a mi casa como a las 9 de la noche, ¿me entendés? Y hubo un momento de que, no se me olvida nunca, con Franklin pasamos horas en ese camino de la playa, no queríamos ni subir por el miedo a que nos fueran a hacer algo, ¿me entiendes? Y en ese 1995, en Edmonton, Norman también causó una gran impresión, hasta el punto que cuando llegan a Cuba a una Copa Intercontinental, los cubanos están hablando de Norman Cardoso, de Danilo Sotelo, porque ustedes estaban haciendo estragos con el aluminio, y se les respetaba tanto en Cuba que decían, hey, ojo con Norman, ojo con Sotelo. ¿Habían hecho tanto ustedes como para que en Cuba los tuvieran ahí como muy aparte? Levi, nosotros, o sea, el equipo nacional llegó a un momento, llegamos a un nivel nosotros,
que nosotros podíamos pelear hasta medalla de oro, ya sea con Cuba. O sea, éramos amateur, ¿me entendiste? Entonces nosotros le ganábamos a Japón, nosotros le ganábamos a Corea. A ese nivel estábamos ya. Nosotros teníamos equipazo, Nemesio, Vallejo, Roa, Avillán, Bayardo, Norman, atrás Padilla, Cherry, Sandy, Aníbal, Panal, Próspero. Equipazo. Entonces, llegamos al momento que nos agarrábamos a tú con esos tubos, ¿me entendés? Y nosotros llegamos a Cuba y teníamos paralizado ese latinoamericano en 2 juegos. Nosotros íbamos ganando 3-2. En el 9º inning con un jonrón mío contra Lázaro Valle, en el 6º inning con uno en base. Y conectarle jonrón a Lázaro Valle era como pasar el Niágara en bicicleta. Estaba pitcher duro, pues, y en un torneo anterior, a ese, en Edmonton, logramos estarle ganando a Cuba 10-1. Vamos, pero hay un momento importante, Norman, también, que es como el clímax de tu carrera, donde hay un All-Star del torneo y le ganas una votación a Antonio Pacheco como el mejor segunda base de ese torneo. Yo llego a Cuba y gano el All-Star, incluso lo había ganado anteriormente en el preolímpico. Sí. El preolímpico fue uno de mis mejores torneos, que batí 526. Ya, y llegué a Cuba, batí a 350, pero empujé más, pegué 3 honrones. Empujé como 13 carreras en ese torneo. Me tuve buena, y ese año fui catalogado el mejor pelotero nacional, o sea, la CDN. El atleta del año. El atleta del año. Sí, era sin discusión, Sí, estabas haciendo demasiado. Fui en 2 ocasiones el atleta del año en béisbol. Ahora, Norman, viene en 1996, los Juegos Olímpicos. Era el sueño de todo atleta. O sea, eso es lo más bello. Para un atleta eso es lo más bello. Pasar eso, vivir eso, ¿me entendés? Levantarte y ver tantos atletas de todo el mundo. Cómo se comía en esa Villa Olímpica entrenando desde oscuro, ¿me entendés? O sea, es un trabajo arduo de todos los días del mundo. Te cruzabas al frente, estaba el estadio de práctica, ver practicar a los cubanos, ver practicar a los americanos. O sea, eso era una belleza. Y ustedes con ese equipo tuvieron la más grande presentación de cualquier equipo nicaragüense en cualquier deporte. Un 4º lugar en unos Juegos Olímpicos para un deporte ha sido lo máximo que ha obtenido el deporte nicaragüense en su historia en unos Juegos Olímpicos. Ustedes lograron ganar 4º lugar en esa Logramos por la medalla de bronce, perdimos pues contra Estados Unidos. Pero yo creo que hicimos un buen partido. Si mal recuerdo, yo creo que el que pichó fue Osvaldo, creo yo. Osvaldo creo que fue, o Quirós, no sé quién, no recuerdo pues. Pero dimos un buen juego. E incluso pues ahí he visto una de las mejores jugadas que he visto en mi vida, que le hizo Avellán. Contra Travis Lee en un batazo, creo que hicimos doble play. De cabeza él bombeó. Ahora, este equipo venía jugando junto también. Todo este equipo que fue a los Juegos Olímpicos ya se conoció. Por eso te digo que nosotros llegamos a un punto, ya 98, que llegamos al Mundial de Italia, de que llegamos a un punto nosotros que nos fajamos con Estados Unidos, con Japón, con Corea y le ganábamos. Norman, era impensable en aquel momento cuando la rivalidad estaba efervescente, cuando la rivalidad crecía cada año, ver a un pelotero tradicional del San Fernando vistiendo la camisa de su máximo rival, los Indios del Bóer. Era impensable en un momento eso, y llegaste a vestir la camisa. Bueno, yo fui de refuerzo al Bóer, si más recuerdo. Incluso jugamos a la final, la perdimos con León, ¿me entendés? Pero yo creo que hicimos lo mejor. Desgraciadamente perdimos un juego ganando los 6 o 8-1 en León y nos quitaron el juego. Después ya se vino la debacle, ¿me entendés? Incluso hubo una jugada de un toque que llegué tarde yo. No asistí, fue el último juego. Y perdimos esa final. Bueno. Pero bueno, yo creo que di lo mejor. Tengo los récords en semifinales, creo yo, de promedio de bateo, 520 y pico, creo yo. En jonrón y en empujada, en semifinales. E incluso, pues, en semifinales tengo casi 40 jonrones. Te puedes dar una idea de lo que he hecho en mi carrera. Y en finales, pues, he llegado y he hecho lo mejor que he podido en finales. Pues yo creo que he tenido buenas finales en mi carrera. Y vamos a seguir hablando de todos esos temas y mucho más después de esta pausa aquí en los personajes de 8 Deportivo. Regresamos enseguida. De regreso con ustedes aquí en los personajes de 8 Deportivo. Seguimos hablando con Norman Cardoso. Norman, y vinieron más torneos con la selección, vinieron más exigencias.
con tu equipo San Fernando, pero la experiencia con el Boar, ¿qué puedes decir de ella? Bueno, fue bonita, ¿me entendés? ¿Sentías presión? Ningún momento, nunca. Nunca ese tipo. Yo llegué a hacer mi trabajo al Boer. Bueno, incluso pues fui el más valioso de la semifinal. Porque logré batear 521, creo yo, con 6 honrones y como con 20 empujadas. Logré superar a Padilla, porque Padilla yo creo que pegó los mismos honrones que yo, pero yo logré empujar más carreras que él. En 1998 ganaste medalla de bronce con el equipo de Nicaragua en Italia. Fue un torneo muy importante, incluso fuiste compañero de Vicente Padilla en ese torneo. Fuimos también en Venezuela, Sí. que logramos ganar los Juegos de Centroamericanos Centroamericanos y del Caribe, medalla de plata. Le ganamos, pero anteriormente en el 97 estuvimos en la Copa Intercontinental de Barcelona, España. Sí. Que allí perdimos contra Cuba y el único que queda por Nicaragua lo conecto yo a Ciro Silvina, si más recuerdo. Y el día siguiente jugamos contra Estados Unidos y perdimos 10-1 y la única carrera fue un honrón mío contra los Estados Unidos. Después vino el 98, que fue un gran año mío, tanto nacional como internacional, porque fue el premundial aquí y fui al estar en el premundial. Llegamos al Mundial de Italia y logré batear 4.33 en mi primer mundial, incluso empujé 13 carreras. Con un jonrón le jonroné a Corea. Venimos a los centroamericanos del Caribe, Venezuela, y por la medalla de plata pegué 2 jonrones y empujé 6 carreras y ganamos nosotros ese día 10-5. Estuvimos a punto de noquear a Panamá, entró relevo a Marvin y le dieron a Marvin. Entonces el juego se complicó y logramos ganar 10-5, que me dio el atleta del año otra vez en béisbol. Sí. Norman, y en 1999 en los Juegos en Winnipeg, tu primer contacto con Denis Martínez como manager, pegaste un cuadrangular importante contra República Dominicana, y hay una historia ahí que vos hablaste algo con Diego Sandino y le dijiste, yo pego jonrón. Yo le dije a Diego, Diego, te lo juro que le pego jonrón. Entonces viene y me dice, Diego, te regalo $20 si le pegas jonrón. Jonrón. Pero estoy esperando los $20 de Diego, ¿me entendés? Ya tiene mucho interés esos $20. Preguntarle a Diego y vas a ver que es cierto eso, ¿me entendés? Pero son cosas del destino, ¿me entiendes? Sí. Fíjate que había, o sea, yo llegué a un momento que yo le decía a Aníbal Vega, compadre, ahí pego jonrón, y pegaba jonrón, ¿me entendés? O sea, llegamos a un nivel con los aluminios que pronosticaba muchas cosas, ¿me entendés? Pero Winnipeg fue ya con bate de madera. Con madera, pero en 98 el equipo nacional llegó a un punto que se ponía tú a tú contra Japón, contra Corea. Incluso el primer juego que debutamos contra China Taipei, le ganamos 5-4 a China Taipei nosotros. Y con una jugada de Avellán que se fijó que el corredor no pisó la base, tercera base, y descabezamos el inning porque ahí nos estaban fregando ellos. Pues, pero ahí Nicaragua llegó a un nivel que podíamos pelear hasta medalla de oro en un mundial con aluminio. Norma, ¿y en algún momento despegaste los pies de la tierra? Porque en el 2001 se presenta una de las situaciones más difíciles que has pasado como pelotero. Se había rumorado tanto de problemas de Norma en el alcohol. Había gente que sí, en efecto, te había visto metido en ese problema. Pero, ¿vos crees que llegaste a despegar los pies de la tierra? Bueno, hasta llegar a desembocar en un problema como el del 2001 con Denis Martínez. Bueno, el problema no fue tanto como se dieron los resultados, ¿me entendés? Digamos, esa noche hubo una celebración en Conchas Negras y Denis abrió el bar, pues, ¿me entiendes? O sea, vine a tomar, yo tomé mi cerveza normal, viré para acá. El problema mío es que yo no fui a jugar al día siguiente. ¿Vos tuviste serios problemas con el alcohol en ese momento, Norma? Pues fíjate que no, pues, chaval, me tomaba mi cerveza, incluso me las tomo, pues, pero no como se dicen, pues, ¿me entiendes? No como se dijo en ese momento. No como se dijo en ese momento. Incluso dijeron que yo me había sacado mis partes y había dicho un poco de cosas fue mentira. Pues mi separación de la selección fue que no porque yo había tenido un roce con Denis, sino yo no lo tuve. Fue porque yo no fui a jugar al día siguiente. ¿Me entendiste? Entonces, entonces se dijeron tantas cosas que ni una de esas fue verdad. Mi separación fue porque en realidad sí fue. Yo no fui a jugar. Porque la actividad fue un sábado y yo no fui a jugar domingo. ¿Me entendiste?
Y vos sabías todo el, O sea, todo el sistema disciplinario que había puesto Dani en la selección. Así es, pues, pero se habían dado casos mucho más fuertes con ciertos jugadores que incluso ni llegaban a las prácticas. ¿Me entendiste? Y llegó el Pero momento. estás claro que entre más grandes sos, hay más responsabilidad. Yo estoy y de más acuerdo. ojos Incluso encima de vos. eso me sirvió a mí, me sirvió mucho de ese error. Entonces, por eso te pregunto, ¿despegaste los pies de la tierra en algún momento? ¿Te Claro. sentiste intocable? ¿Te sentiste el fuera de serie? No, pues fíjate que no. O sea, siempre, si hay algo que siempre me inculcaron mis padres es ser humilde. Sí. Entonces, lo primero que me decía mi papá, sé humilde. Con eso me decía todo. Yo ya sé qué me quería decir mi padre. ¿Me entendiste? Entonces, yo nunca me jacté de cosas, de que yo era el San Norman, el esto, no, nada. Siempre traté de tener los pies sobre la tierra. Y ese problema te ayudó para Claro, reflexionar sobre muchas sí, cosas que habían pasado en tu muchas carrera. cosas, pues. Incluso regresé a la selección al año siguiente a la Copa América, que fue en México. Pero no se me dio tanto la oportunidad de jugar como al año siguiente, que fue El Mundial de Cuba. que vuelve Noel. Entonces Noel siempre me ha tenido mucho aprecio y mucho cariño, ¿me entiendes? Incluso yo mucho lo respeto y lo tengo como uno de los grandes personas muy respetuosas. Entonces Noel me da la oportunidad y me llama a la selección a mí para ir a los Panamericanos Dominicanos. Ese año, por problemas personales, que Henry Roa no va, se fue a los estados a trabajar, entonces yo juego tercera base. Y logramos ganar medalla, creo yo, porque se dio en el transcurso del Sí, tiempo. un dopado de México. Un dopado de México. Fue en Santo Domingo, República Dominicana. Así fue, así mismo fue. Entonces, viramos y nos toca el mundial en Cuba, donde tengo un buen mundial también, ¿me entendés? Si conectaste dos honrones en el mismo estadio de Matanzas, victoria de Girón, uno contra Canadá, otro contra Rusia. Vos decís que el de Rusia fue más largo. Yo te digo, oye, el de Canadá fue Bueno, esos han sido uno de los cuadrangular honrones más largos. lejísimo. Lejos, pues, lejos y combate madera. Sí. Pero fue más largo el que le conecté a los rusos. O sea, Y el pitcher te aplaudió cuando iba dando la vuelta. desde que salí de home hasta que llegué a home. O sea, son cosas, ¿me entendés?, que te asombran porque te encontrás otro pitcher que se pone más malcriado. Pero Sí. bueno, yo creo por su cultura de ellos, su educación de ellos, pues, hasta que llegué a home. Y eso fue un gran torneo para mí. Venimos de Cuba y se da El problema aquel de los peloteros sancionados. sí se dio el problema, pues, que gracias a Dios, pues, no pasó a más, se le dio su castigo, pues. Pero bueno, yo creo, e incluso hasta hablaban de mí, y hubo un tiempo que yo tenía problemas renales, que yo me había alejado por completo, ¿me entendiste? Y se da la elaboración del San Fernando. Entonces hacemos un equipo que en 2003, 2004, es que íbamos a hacer el campeonato. Sí, conectaste un cuadrangular histórico en el último juego de la final contra Osvaldo Mairena por el jardín derecho, uno de los momentos más grandes que han vivido los masayas. Yo creo que disfrutaron tanto el campeonato del 92, el del 94, pero ese del 2004 Bueno, es muy especial. Muy especial y a la misma vez dolido porque había un hombre en la directiva que siempre luchó por tener un buen equipo y porque fuéramos campeones. Sí. Entonces, del 94, para esta parte, él buscaba cómo hacer un equipo y no lo logramos, que era el comandante William Ramírez. Sí. Si hay algo que me hubiese gustado, es que él hubiera estado en ese juego, pero ya él ya estaba muerto, ¿me entiendes? E incluso yo le dediqué la final a él y se lo dije a Amaro Ramírez, que es su hijo. Su hijo, sí. Esta final se la voy a dedicar a tu papá. Y se especuló tanto de mí, que incluso que hubieron directivos que decían que yo estaba vendido contra Enrique Gastiazoro, ¿me entiendes? Me llamaron a la oficina y me dijeron esto y esto y esto. Que eso siempre me lo guardo yo, ¿me entiendes? Porque son cosas muy delicadas. Son cosas de que no puedes jugar contra tu vida, Sí. Levi, porque el pueblo ¿Recibiste va a saber- de algún directivo alguna vez una oferta para venderte, Norman? Jamás ni nunca. Nunca nadie llegó y te Jamás dijo, ni Norman, aquí está nunca. este billete, Tomás. Jamás, cuando se especuló de los centenos, nunca me dijeron ellos, tomás y vendete. E incluso solo hablaron de mí y todos los mejores peloteros de esa época le dieron dinero. ¿Me entendiste?
Le dieron dinero, pero él le dio dinero para tenerlo él en su equipo. No para que se vendieran. Porque se hablaron tantas cosas en aquel momento. Sí. Pero bueno, Norman, ese momento histórico del 2004 va a quedar para las generaciones, para que se den cuenta que hubo un momento importantísimo aquí en Masaya, que todos los masayas lo celebraron como algo muy especial. Pero, Norman, llega el momento en que tendrás que ser recordado por la gente, por los masayas, por Nicaragua. Bueno, ¿cómo te gustaría que te recordaran? Bueno, honestamente te lo digo como una persona humilde, como un pelotero que siempre le gustó estar a la hora buena del partido. ¿Vos crees que te recuerden que hay un séptimo juego de la final en el 2040, 50, 2070 y que diga la gente de esa época, hey, si hubiera estado Norman aquí le pegas honrón con 2 abortos? Es que si vos se lo preguntas a muchos, no es que yo me esté jactando, se lo preguntas a muchos peloteros, como Cairo, como Henry, como ellos te van a decir, pues, ¿me entendiste? Ese chaparro siempre... ¿A qué le tenés miedo vos, Norman, entonces? Porque son peloteros que le hace así a la presión. Aparece Norman en el momento clave, en el momento de más presión, es que y pegas al batazo. Bueno, no sé, pues, pero yo llegaba al estadio y cuando estaba lleno, mi mente era quiero ser el mejor, y eso no me lo sacaba nadie. Sí. ¿Me entendés? Tengo que ser el mejor de este juego, tengo que ser el mejor, y todos los días que yo voy a una final quiero ser el mejor. Tal vez Dios me ha dado tanta gloria y tanta dicha de dar batazo a la hora buena, pues, y me lo sigue dando hasta la fecha que vamos a ver cuándo va a ser el último día que lo tengo que dar. Norman, ¿y qué valor tienen tus hijos en tu vida? Bueno, tus 5 hijos. Bueno, te podré decir algo. Bueno, con los que rozo, pues son mis 3 hijos. Sí. ¿Me entendés? Pero si hay algo que me tiene todavía jugando son ellos, ¿me entendés? Sí. Porque mi hijo mayor está en un 3er año de universidad, mi hija 2º año de universidad, y tengo al pequeño, pues, que está en 4º grado. Pero si hay algo que todavía me motiva a jugar son ellos, por la manera de mantenerle sus estudios, ¿me entendés? Porque, digamos, en esta última fecha he estado padeciendo una lesión en la rodilla, pues, ¿me entendés? Pero bueno, gracias a Dios ya me he sentido bastante bien, pero no quiero doblar mi rey todavía, pues, ¿me entendiste? Yo le digo a mi hijo, ¿cómo es posible que vos estés una criatura de 19 años, con tu futuro por delante, y no te eches? Y yo quiero hacer las cosas a esta edad y lesionado, ¿me entendés? Entonces, yo lo que trato es de motivarlo a él para que salga adelante como pelotero. Porque cuando voy a llegar al home, nadie te va a ayudar. Sí. Ahí o sos vos. Así es. Ahí nadie más, ¿me entendés? Porque si fallas, te dicen miles de cosas los fanáticos. Y si das el batazo, te lo duplican. Los elogios, entonces, sí. ¿Me entendés? Son detallitos que siempre me motivaron a mí, tanto nacional como internacional, pues, ¿me entendés? Norman, yo te quiero agradecer. Se nos quedan muchas cosas que hablar en esta entrevista larga, extensa, pero fundamentalmente esta entrevista es para reconocer la labor de los grandes atletas que ha tenido el deporte nicaragüense. Esos atletas que han brillado a lo largo de todos los años, y vos estás en una élite de los mejores beisbolistas de la historia, y por eso estamos aquí el día de hoy. Entonces, te quiero felicitar por tus éxitos y por tu familia y por todo lo que has conseguido. Yo creo que las generaciones posteriores tienen que darse cuenta que existió un Norman Cardose en Nicaragua. Bueno, yo te agradezco, Levi, por la oportunidad y porque sepa mi historia. Pues yo creo que la historia... Vamos, es que todo el mundo conoce a Norman porque es el que pega el batazo en la final, pero... Uno la hace, pues, ¿me entendés? Pero así los aspectos de la vida, todas esas cosas que te llevaron a que me llevaron, pues yo lo que le digo al joven ahora es que trabaje, ¿me entiendes? Lo que pasa es que ahora el joven se preocupa más por andar bonito, por andar despiladito, por andar con chapitas, por andar chateando, ¿me entendés? Y son cosas que tienen que enfocarse. Si les gusta algo tienen que trabajar, ¿me entendés? El béisbol, pues, digamos, el béisbol es el deporte rey. Vos te encontrás infinidades de muchachos ahora. Entonces vos salís de un viaje de aquí a Estelí y de aquí a Estelí van chateando. Entonces, ¿cómo estará la mente de ese muchacho si va a jugar? Sí. Bueno, Norman, yo te quiero agradecer y agradecer a todos los televidentes por haber estado con nosotros en esta edición de Los Personajes con Norman Cardose.
probablemente el mejor pelotero nacido en Masaya y que compartió con nosotros muchos detalles importantes de su vida beisbolística y de su vida personal. Pasen un buen día, nos vemos en la próxima.